conmigo? Segundo libro de las Crónicas, capítulo 29. Vamos a leer el versículo 1 y 2 para irnos introduciendo en el tema. Comenzó a reinar Ezequías siendo de 25 años y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Abías, hija de Zacarías, versículo número 2, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias por este momento, Señor, tan especial, en donde hemos podido expresarte, Señor, nuestro amor. Hemos podido expresar lo grande, la grandeza de tu majestad, Señor. Ahora disponemos este momento, Señor, que para el estudio de tu palabra, Señor, que tu buen espíritu ministre nuestras vidas a través de la Escritura, Señor. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, puede tomar su lugar. Este pasaje he estado mucho tiempo ahí en mi corazón queriéndolo observar, y pues hemos estado estudiando la palabra, claro que sí, pero me parece que esto es propicio el día de hoy. Estamos por terminar este año y yo le dije la semana pasada que este año que viene debería ser, es más, yo ya lo abracé de esa manera, como el año de la visión de Dios, el año 2020. Y yo lo he visto así, y quiero también que usted me acompañe a que lo veamos juntos, que este año tiene que ser la visión en cuanto a lo que esta iglesia debe de hacer para la obra del Señor, y en cuanto a lo que usted de manera individual debe hacer o debemos hacer cada uno de nosotros en cuanto a la obra del Señor. Y por eso hemos estado viendo acerca de qué es la iglesia, cómo es la iglesia y quiénes conforman la iglesia del Señor, porque debemos de entrar en este nuevo año con una visión, no la nuestra, sino la visión del Señor, y es una buena oportunidad. Y este tema, los temas de la iglesia, y que vamos a ver, que vimos la semana pasada y que vamos a ver el día de hoy, pues nos amplían más el panorama de esta visión que yo quiero trasladarle, o que le he querido trasladar en estos días, la visión de Dios para la obra del Señor, para esta iglesia y para nuestras vidas. Bien, la semana pasada estábamos viendo acerca de que la obra de Dios va a continuar, sea con nosotros o sin nosotros. La obra del Señor continúa. Mejor es si es con nosotros, decíamos. Amén. Entonces veíamos ahí algunos elementos muy importantes en donde, como siempre, el enemigo quiere deshacer la obra del Señor, quiere destruirnos a nosotros, porque somos los que hacemos la obra de Dios. Entonces él está interesado hasta el día de hoy en ese es el propósito de él. Juan 10:10 dice que el ladrón viene para robar, matar y destruir, pero Jesucristo ha venido para que tengamos vida y vida en abundancia. Amén. Bien, entonces eso veíamos la semana pasada, y algo bien interesante es que, como le dije, no lo había pensado de esa manera, pero en el transcurso de la semana el Señor me conectó a este pasaje. Entonces déjeme mostrarle algo, y es que Ezequías comenzó a reinar siendo de 25 años, estaba muy joven, ¿no le parece? Y eso, nomás entramos ahí, nos dice algo muy interesante. Algunos dicen, cuando les hablamos del Señor, ¿verdad? Reciba al Señor, y dicen, no, eso es para los viejos, para los que ya no tienen nada que hacer. Vemos aquí que aquí hay un rey joven, a los 25 años, hay mucho por hacer, y hay planes y hay proyectos. Sin embargo, este rey tuvo la opción de seguir los caminos de su padre, de los caminos de sus abuelos, que muchos de ellos habían sido unos idólatras y perversos. Ya lo vamos a ver en un instante. Pero Ezequías a los 25 años decidió entregar su vida al servicio de la obra de Dios, entregar su vida al Señor. Eso es un dato bien importante. Ezequías, su nombre significa Jehová fortalece. Y era el hijo del rey Acaz, el rey que está anterior. Cuando usted lee el capítulo anterior, usted se da cuenta lo que Acaz hizo.
Hay otro rey que se llamaba Acad, pero este es Acaz. Algo interesante es que cuando Acaz, que era el rey, Ezequías estuvo como administrador de la casa del Señor, administrador del reinado. Entonces pudo ver cómo su padre actuó de mal delante de los ojos del Señor. Y como le dije, él pudo haber tomado la misma actitud que tomaron otros reyes que hicieron lo mismo de malo o peor que sus padres hicieron. Sin embargo, él tomó una actitud totalmente diferente y dijo: no, voy a derribar y destruir todo lo que mi padre hizo y que era contra la voluntad del Señor. Entonces Ezequías estuvo asociado con su padre en el gobierno ahí por el año 728. La semana pasada estábamos viendo la historia de Nehemías ahí por el 400 y algo. Alrededor de 250 años hacia atrás hemos ido a ver a la historia. Entonces, vea pues que había pasado mucho tiempo desde Nehemías, y regresamos hacia atrás 250 años, nos encontramos con este rey que estaba determinado en hacer la voluntad de Dios. A ese punto de la historia yo siempre le he dicho de que Israel estaba dividido en dos partes: el reino del norte, el reino del sur. Todo eso lo traía en un mapa que se lo quería mostrar, pero pues ya no se pudo. La próxima semana, como siempre vamos a hablar de esto, se lo voy a mostrar. Entonces el reino del sur, del norte, eran 10 tribus, y el reino del sur, 2 tribus. Ahí eran las 12 tribus de Israel. Entonces, la semana pasada estábamos viendo siempre acerca de Judá, ¿se recuerda? Resulta que Ezequías es el rey de Judá. Y explicamos lo que significa el nombre de Judá, y lo vamos a seguir viendo hoy porque es bien importante. No lo había planeado de esa manera, pero el Señor me llevó a este punto. Así que vemos ahí a este muchacho, a este joven, a los 25 años, decidido, determinado de honrar al Señor. Hubo otros acontecimientos ahí que los vamos a ver después, pero déjeme mostrarle en general qué es lo que vamos a ver en esta tarde. Vamos a ver los actos de virtud producto de un avivamiento. ¿Cuántos han escuchado de hablar, estamos en avivamiento, o vamos a entrar en un avivamiento? ¿Cuántos de ustedes han querido un avivamiento para su vida? Yo levanto mi mano. Y estamos en esta etapa de pasar de un año a otro que cualquiera diría, pues solo es darle la vuelta al calendario, ¿verdad? Sí, sencillamente es eso, darle vuelta a la página del calendario, pero hay una expectativa, hay un instante en donde la vida de cada uno de nosotros debe de estar alineada con lo que Dios ve hacia futuro. La gente al final del año hace planes, propósitos y todo, ¿verdad? Sobre todo la dieta, dicen. Pero estamos en un momento, estamos en un instante muy importante en nuestra vida en donde tenemos que conectar todo nuestro ser a lo que Dios quiere hacer con nosotros el próximo año. ¿Usted cree que Dios no los quiere usar a cada uno de nosotros? Por supuesto que sí. Y hemos estado viendo que la iglesia tiene dones. ¿Para qué? ¿Para presumir de ellos? Por supuesto que no. Es para que los ponga al servicio del que se los dio. Entonces, vamos a ver los actos de virtud producto de un avivamiento. Muchos queremos avivamientos para nuestras iglesias, queremos un avivamiento en nuestro matrimonio, queremos un avivamiento en nuestra familia, queremos un avivamiento en muchas áreas y aspectos de nuestra vida. Pero vamos a ver lo que el texto nos indica, cómo se produce un avivamiento. Ese es lo primero que vamos a ver. El primer acto de virtud producto de un avivamiento es que hay una decisión de carácter personal de obedecer a Dios. Y yo voy a ser bastante radical con lo que le voy a decir en esta tarde. Si su familia no quiere obedecer al Señor, pues bueno, ¿qué va a hacer usted? ¿Va a hacer lo que su familia quiere o lo que usted anhela delante del Señor? Yo no sé cuál va a ser su respuesta. Ya ve que en los hogares a veces el marido quiere adorar al Señor, la mujer no. Caso contrario, la mujer quiere adorar al Señor, el marido no. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer usted? ¿Qué es lo que vamos a hacer yo? ¿Qué dijo Josué en el capítulo 24? 24:15 o 16, no me acuerdo. Usted sabe bien la Biblia. Él le dijo, Josué, mi casa y yo
serviremos al Señor. Dice, y antes dice, escogeos hoy a quién sirváis, a los dioses de Egipto y toda esa historia. Pero Josué dijo, mi casa y yo serviremos al Señor. Entonces, ¿qué vamos a hacer este nuevo año? ¿Lo vamos a mantener igual? ¿Vamos a seguir el mismo ritmo de vida? Ese es un reto para cada uno de nosotros el día de hoy. Pero es que mire, si es que se me hace difícil. Pues sí, es difícil, el evangelio es así. Por eso el evangelio, dice, lo dijo el Señor Jesucristo, es para los valientes. ¿Cuántos valientes hay aquí? Ay, valentonas pues. El reino de Dios es para los valientes. Y yo le doy gracias al Señor porque usted es un valiente, es una valiente. Porque no lo detuvo el agua, se vino a pesar de la lluvia. Solo ahí, mire, solamente ahí hay un ejemplo muy claro de aquellos que quieren un avivamiento en su vida. Porque es bien cómodo quedarse en la cama enrollado ahí entre las cobijas, rodeado de almohadas, con el televisor puesto ahí. Qué rico, ¿verdad? Sí, es satisfactorio para la carne. Pero aquel que quiere tener un avivamiento, quiere tener un encuentro con Dios, se mueve, se moviliza. Ayer el hermano Rafael estaba compartiendo el tema y hubo algo que me transportó hacia muchos años atrás. Y decía él, bueno, hablando acerca del Señor Jesucristo, decía él de que Dios, de los lugares menos pensados, de los lugares más humildes, de ahí pues escoge a los que le van a servir. Porque hace muchos años, cuando yo tenía unos 10, 12 años, íbamos a la iglesia bajo la lluvia, regresábamos a la iglesia bajo la lluvia y ahí en medio de los charcos, sin energía eléctrica, con unas lamparitas ahí alumbrando el camino. Cuando íbamos a las vigilias y llovía, ¿qué es lo que llevábamos? Un plástico para irnos cubriendo, y así regresábamos a las 4 o 3 de la mañana. Y a nosotros hoy se nos hace tan difícil venir a la iglesia en carro. Se nos hace tan difícil porque está frío, el agua está helada, porque hace calor, tantas cosas, ¿verdad? Entonces, una de las virtudes producto de un avivamiento es la decisión de manera personal obedecer a Dios. El esposo decide obedecer a Dios aunque la esposa no quiera. La esposa decide obedecer a Dios aunque el marido no quiera. Mejor si lo hacen juntos. Amén. Pues porque juntos es mejor. Pero cada uno de nosotros se va a salvar de manera individual. Aquí uno desea, por ejemplo, que nuestros hijos sean salvos, por supuesto. Por eso les enseñamos, les explicamos y se aburren. Pero no vamos a cansarlos e insistirles, de decirles que necesitan conocer al Señor. ¿Por qué? Porque la salvación es individual. De manera colectiva, pues los que estamos aquí buscamos la salvación juntos y si nos animamos y todo a seguir adelante, por supuesto que sí, claro. Pero el padre no puede salvar a la hija o al hijo. El esposo no puede salvar a su esposa o su esposa no puede salvar a su esposo. En ese sentido, para que surja un avivamiento en nuestras vidas, ¿qué debe de ocurrir primero? Una decisión de carácter personal de obedecer a Dios. Ahí dice, segunda de Timoteo 1:6, le dice el apóstol Pablo a Timoteo, le dice, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Y vea que le dice, tienes tú la decisión de avivar ese fuego o dejar que se apague. Muchos han tomado la decisión el día de hoy de que ese fuego se apague. Ahora, ¿así es que se producen los avivamientos? Por supuesto que no. Los avivamientos surgen cuando hay una decisión personal de obedecer a Dios, sea fácil o sea difícil. Por lo general siempre será difícil. Es más fácil cuando la familia camina juntos. Por supuesto que es más fácil. Y gloria a Dios cuando sucede eso. Pero cuando no sucede, cuando sucede lo contrario, el que está en Cristo, el que verdaderamente tiene la convicción de la salvación en su vida, el que verdaderamente recibió a Jesús y es salvo, se va a mover de donde está, no se va a quedar en el mismo lugar.
Un acto de virtud que produce un avivamiento es la decisión personal de obedecer a Dios. Para que un avivamiento llegue al corazón, es preciso tomar la firme decisión de obedecer a Dios en todos sus mandamientos. En todos, no solo en los mandamientos que nos gustan. Porque de repente habrá algún mandamiento que le guste más que otro. Pero debemos de obedecerlos en todo. ¿Qué más? Ezequías, rey de Judá, fue un gran reformador, que desde sus inicios se propuso agradar a Jehová en todo lo que los reyes anteriores habían desobedecido y aún más. Él hizo mucho más. Si vemos aquí en el versículo 2, dice: e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre. Ahí dice David su padre, pero David no era el padre de Ezequías, era el abuelo. Y habían pasado varias generaciones ahí. Sin embargo, él tomó como modelo a seguir la vida de David. Ni siquiera dijo como Salomón. No, dijo como David. Aunque David cometió muchos pecados delante del Señor, recibió su castigo por eso, sí. Sin embargo, Dios dijo de él: este es uno conforme a mi corazón. Ay, que Dios diga eso de nosotros, hermanos. ¿Qué más queremos? A pesar de nuestras faltas, a pesar de nuestras desaciertos en la vida, que Dios diga: este es conforme a mi corazón. Ay, Señor, qué gloria. Entonces, un avivamiento lo produce una decisión de carácter personal de obedecer a Dios. No me conteste, por favor, pero ¿qué es lo que va a decidir usted este próximo año? Se lo dejo desde ya. Hoy es 1 de diciembre. Hoy es 1 de diciembre, entonces tenemos 31 días para que meditemos qué vamos a hacer en este nuevo año a partir de las 12 de la noche. Antes que se dé el abrazo de año nuevo, usted ya debe saber qué es lo que va a hacer el siguiente año. Es un reto bastante fuerte para la vida de cualquiera, para la vida de cualquier creyente, para cualquier hijo de Dios. Es un reto bastante fuerte tomar una decisión firme, decir: no, yo sigo al Señor, su palabra, sus preceptos, a pesar de todo. Es una decisión bastante difícil, porque hay gente que dice: ay, pero es que si le soy fiel al Señor, entonces no voy a tener esto o aquí. Por eso el Señor Jesucristo le dijo: el que me quiera seguir, tome su cruz y sígame. Número 2, lo que aquí el texto nos va a mostrar es que es impropio ofrecer sacrificios espirituales en un templo contaminado. ¿Me escuchó eso? Número 2, es impropio. Le había escrito yo, no se puede hacer sacrificios espirituales en un templo contaminado. O sea, sí se pueden hacer, pero no son del agrado de Dios. Entonces mejor dije, no, es impropio ofrecer sacrificios espirituales en un templo contaminado. Y si usted me acompaña, por favor, a segundo libro de las Crónicas, capítulo 28, ahí atrás, 28 y versículo 24, oigan lo que Acaz hizo, el padre de Ezequías. Para empezar, él había hecho alianza con los de Asiria, con el rey de Asiria, y de todas maneras le pidió tributo, no, se lo mandaron y al final los traicionó. Versículo 19 dice: porque Jehová había humillado a Judá por causa de Acaz, rey de Israel, por cuanto él había actuado desenfrenadamente en Judá y había prevaricado gravemente contra Jehová. Y no le bastó eso. En el versículo 23 dice: porque ofreció sacrificios a los dioses de Damasco que le habían derrotado. Y dijo: oiga, mira el pensamiento de un rey impío o de cualquier impío. Pues que los dioses de los reyes de Siria les ayudan, yo también ofreceré sacrificios a ellos para que me ayuden. Bien que fueron estos su ruina y la de todo Israel, dice el comentarista. Versículo 24 hace lo siguiente: además de eso,
recogió Acaz los utensilios de la casa de Dios. ¿Y qué dice? Los quebró, menospreció todo lo que estaba en la casa de Dios, lo tuvo por basura, lo tuvo por nada. Y cerró las puertas de la casa de Jehová e hizo altares en Jerusalén y en todos los rincones. Menospreció la casa de Jehová, el templo de Dios, y empezó a edificar en el lugar que se le ocurrió altares a otros dioses. Más adelante viene Ezequías con la determinación de honrar al Señor en todo. Versículo 3 del capítulo 29 dice Ezequías: en el primer año de su reinado, o sea, no se tardó mucho. La prioridad que tenía en mente es lo siguiente: en el primer año de su reinado, en el mes primero, algo así como el 1 de enero del año que vamos a entrar, en el primer año de su reinado, en el mes primero, ¿qué hizo? Abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó, e hizo venir a los sacerdotes y levitas y los reunió en la plaza oriental y les dijo: oídme, levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia. Ahora, esta es una comparación de lo que estaba sucediendo o lo que sucedió en aquel día, y lo vamos a ir comparando con lo que sucede el día de hoy. Muchos quieren ofrecer sacrificios espirituales a Dios en templos contaminados. Ahora, ¿cuál es nuestro templo? ¿Es este lugar? Somos nosotros. Entonces, es impropio ofrecer sacrificios espirituales en un templo contaminado. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Sacar la basura. ¿Qué es lo que Judá, allá cuando veíamos la semana pasada con Nehemías, qué es lo que no quería hacer Judá? Judá significa alabanza. Y era la tribu guerrera, los que peleaban, los que iban primero. ¿Qué dijeron? No se puede. Es mucho escombro. Son muchos recuerdos del pasado que hay en mi corazón y que están ahí cuando me siento triste, cuando llueve. Voy a ese baúl de los recuerdos y los saco y digo: ay, si estuviera conmigo él o ella, ay, sería diferente. La basura tiene que estar en la basura. Y es impropio ofrecer sacrificios espirituales en un templo contaminado. Somos el templo y morada del Espíritu Santo. No se puede compartir el templo de Dios con lo inmundo. Y eso pues es cualquier tipo de relación, cualquier tipo de pecado que cada uno de nosotros pueda estar practicando el día de hoy. ¿O no peca usted? ¿O no peco yo? Por supuesto que sí. Claro que sí. Y usted debe de identificar qué es lo que, las impurezas que ha dejado entrar al templo de Dios. Ay, lo que está diciendo. Sí, eso es lo que estoy diciendo. Ay, pero es que si solo veo la novela, usted. ¿Y qué es lo que ve en las novelas? A hombres hermosos. Y cuando ve a su esposa, ay, este hombre, mejor veo la novela. Eso es pecado. Ay, usted ya se volvió legalista. No, porque ¿qué hace usted? ¿Qué hace una mujer viendo, admirando al otro? Porque le van a poner hombres hermosos, no vamos a negarlo. Y de igual manera mujeres hermosas ahí. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Que entra a contaminar el templo de Dios. Y así queremos que fluya la alabanza. Y así queremos que fluya el cántico. Imposible. Es impropio ofrecer sacrificios espirituales en un templo que está contaminado. Lo primero que hay que hacer es que hay que santificarse. Y ese fue el llamado que Ezequiel les dijo: óiganme, levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia. ¿Por qué razón? Versículo 6: porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios, porque le dejaron y apartaron su rostro del tabernáculo de Jehová y le volvieron la espalda
y aún cerraron las puertas del pórtico y apagaron la lámpara. Oiga, una de las instrucciones que Jehová le había mandado a Moisés y a Aarón es que la lámpara en el lugar santo no se debía de apagar. La menorá, ¿se acuerda? No se debía de apagar, y desde el primer día que el Señor la encendió con fuego santo, debían de velar los sacerdotes de que ese fuego no se apagase. Y es por eso que cuando entró Nadab y Abiú con fuego extraño, el Señor lo mató. Versículo 7, aún cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas. No quemaron incienso. No quemar incienso equivale a no dar adoración al Señor. Pero queremos ser bendecidos, queremos ser prosperados, queremos ser victoriosos. Ni sacrificaron holocausto en el santuario al Dios de Israel. Por tanto, la ira de Jehová ha venido sobre Judá y Jerusalén. Mire, versículo 10. Ahora pues, dice Ezequías, yo he determinado hacer un pacto con Jehová, el Dios de Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su ira. Interesante es que no le fue a decir a los valientes, no le fue a decir a los principales, a los que administraban con él el reino, sino que le fue a decir a los levitas y a los sacerdotes. ¿Por qué? Porque Ezequías había hecho un diagnóstico cuál era el problema de Israel. Y el problema de Israel era de carácter espiritual. Ahí no dice que tenían problemas económicos. Ahí no dice que los soldados no tenían armas. Lo que Ezequías encontró después de hacer el análisis es que el problema de Israel era un problema espiritual. Y mientras usted y yo no identifiquemos los problemas, las cosas espirituales que están sucediendo en nosotros, cualquier cosa lo que queramos ofrecer a Dios como alabanza le será desagradable al Señor. Porque es impropio ofrecer sacrificios espirituales en un templo contaminado. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Ponerse a trabajar y limpiar, como hizo Nehemías. Pónganse a trabajar, saquen el escombro, saquen la basura. No podemos edificar nada nuevo en medio de la destrucción, en medio de cosas del pasado. Vea esto. Restableció el culto a Jehová y mandó a los levitas y sacerdotes a santificarse, y comenzaron a limpiar el templo de Jehová. Versículo 16, va conmigo al versículo 16. Y entrando los sacerdotes dentro de la casa de Jehová para limpiarla, sacaron toda la inmundicia que hallaron en el templo de Jehová y el atrio de la casa de Jehová, y allí los levitas le llevaron fuera al torrente de Cedrón. Comenzaron a santificarse el día primero, el mes primero, a los 8 del mismo mes, vinieron al pórtico de Jehová y santificaron la casa de Jehová en 8 días. Y en el día 16 del mes primero terminaron. Entonces, oiga, aquí viene la siguiente parte. Entonces, versículo 18, entonces el rey Ezequías, vinieron al rey Ezequías y le dijeron: ya hemos limpiado toda la casa de Jehová, el altar del holocausto y todos sus utensilios, y la mesa de la proposición para todos los utensilios. Asimismo hemos preparado y santificado todos los utensilios que en su infidelidad había desechado el rey Acaz cuando reinaba, y aquí están delante del altar de Jehová. Vea qué hermoso. Después que se pusieron a trabajar, empezaron a sacar la inmundicia, empezaron a restablecer todas las cosas que deberían de estar ahí. El pan de la proposición, ¿se acuerda qué era eso? Era una mesa con 12 panes, que cada pan representaba al pueblo, a las 12 tribus de Israel. El pan es figura de la palabra de Dios, pero también simbolizaba que la provisión de Jehová jamás se iba a apartar de su pueblo. ¿Cuántos dan gloria a Dios?
Pero todo eso se había abandonado desde que Salomón murió. De ahí en adelante no se había vuelto a restaurar el templo de Dios, la casa de Dios. Oiga, este año tenemos que hacer limpieza, y no aquí en la alfombra solamente. Mejor agarremos una aspiradora en el espíritu y que limpie y que saque cualquier inmundicia que sea. Mire, las costras cuesta sacarlas, y hay almas que están costrosas. No solamente aquí, estoy hablando en general, en todas partes. Y esa costra, quitarla, se hace bien difícil. Cuando los levitas estaban santificados y el templo limpio, se procedió a realizar la ofrenda de expiación para reconciliar a todo Israel con Dios. El pueblo estaba irreconciliado con Dios. ¿A qué vino Jesucristo? A reconciliarnos a nosotros con el Padre. ¿Sabe por qué? Éramos enemigos de Dios. Si no está reconciliado con Dios, es un enemigo de Dios. Si no ha recurrido a la sangre del Cordero, está irreconciliable con Dios. Entonces vea esto. Hasta cuando se realizó ya la limpieza y los levitas, los que intervienen en el quehacer del templo, de la obra de Dios, estaban limpios, puros, santificados, entonces se reinstaló el culto a Dios. No podemos dar un buen culto a Dios si no hay limpieza en el templo. ¿Me escuchó? No podemos darle un verdadero culto de adoración al Señor si el templo está inmundo. Y aquí podemos dejar brillante, reluciente. Yo sé que muchos tienen experiencia para eso, pero eso no sirve de nada cuando se trata de asuntos espirituales. Probablemente usted quizás quería que le hablara de bendiciones del próximo año. Le puedo hablar de bendiciones el próximo año, pero ¿de qué sirve? ¿De qué sirve si el templo está sucio? ¿De qué sirve si hay contaminación en la casa del Señor? Cualquier bendición que llegue a la mano se va a hacer agua. Y hay muchos reciben, hablando de dinero, reciben grandes cantidades de dinero y dicen, pero ya no tengo nada, si tenía $5,000. El templo está contaminado, está inmundo, y cualquier bendición que llegue se va. ¿Por qué razón? En primer lugar, porque no hay un propósito firme, una decisión personal de obedecer a Dios a toda costa. Y en segundo lugar, de manera impropia, muchos están ofreciendo sacrificios espirituales en un templo contaminado. Eso debe de cambiar. Yo no estoy señalando a nadie aquí. En este asunto de que es impropio ofrecer sacrificios espirituales en un templo contaminado, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, hay que limpiar, hay que santificar a los que intervienen, a todo lo que interviene en la adoración al Señor. Es increíble de que hasta las cosas inanimadas, como los instrumentos, deben ser apartados y exclusivos para Dios. Ahora, si esas cosas que no tienen vida, que son inanimadas, las dedicamos única y exclusivamente para la casa de Dios, ¿qué hay con nuestra vida? Ahora, si eso que es un objeto que no tiene valor, usted que es invaluable, ¿cómo no estaremos nosotros? ¿O cómo no debemos de estar santificados para la buena obra del Señor? Entonces vea ahora, después que los levitas y todo lo que estaba participando del culto al Señor estaba en óptimas condiciones, entonces se reinstaló el culto al Señor. Vea a Dios, vea el versículo 20. Y levantándose de mañana, el rey Ezequías reunió, ahora sí, a los principales de la ciudad y subió a la casa de Jehová. Y presentaron 7 novillos, 7 carneros, 7 corderos, 7 machos cabríos para la expiación, oiga, por el reino, por el santuario y por Judá. Y dijo a los sacerdotes, hijos de Aarón, que ofreciesen sobre el altar de Jehová. Ahora, ¿se podía hacer eso antes? No, porque es impropio ofrecer sacrificios espirituales en un templo contaminado.
hasta que el templo estaba en óptimas condiciones, viene Ezequías y llama a todos a que participen de la cena del Señor. Por eso es que cuando venimos y tomamos la cena del Señor, debemos de examinarnos a nosotros mismos. Y cualquier cosa que identifique usted, aunque sea la más mínima, la más pequeña, póngala en el altar para que sea quemada, que se queme. No diga, ay, que eso no es nada, es que hay gente peor. Como dije la semana pasada, como dicen algunos, si todos los creyentes pecan, todos los cristianos pecan, qué consuelo, ¿verdad? Qué desgracia. Cualquier cosa que identifiquemos nosotros, mire, si a veces hasta en detalles tan mínimos. Ahora ve entonces, a los levitas fueron santificados, los utensilios del templo fueron limpios, el altar se limpió. Hasta entonces se procedió a instalar o a realizar la ofrenda de expiación. ¿Qué significaba eso? Ponerse a cuenta todo el pueblo. ¿Para qué? Bueno, para ser agradables delante del Señor. Entonces, cuando sucedió eso, lo siguiente es que se reinstaló a los músicos, a los cantores en el templo, para la alabanza a Jehová, como David en el pasado lo había hecho. Por eso es que en el templo no debe haber inmundicia. Hasta que se le quite, se limpie toda inmundicia, entonces cualquier sacrificio espiritual será agradable delante del Señor. Vea lo que dice en el versículo 25, para terminar este asunto de realizar el sacrificio. Versículo 24, perdón. Y los sacerdotes, hablando acerca de los animales como ofrenda, los mataron e hicieron ofrenda de expiación con la sangre de ellos en el altar, para reconciliar a todo Israel. Por todo Israel mandó el rey a hacer holocausto de expiación. Entonces, hasta cuando ya el pueblo había sido perdonado, se había realizado la ofrenda de expiación, entonces versículo 25, puso también levitas en la casa de Jehová con címbalos, con salterios y arpas, conforme al mandamiento de David, de Gad vidente, del rey, y del profeta Natán, porque aquel mandamiento procedía de Jehová. Oiga, el que hubieran músicos y cantores en la casa de Jehová era un mandamiento del Señor que le agradaba. Versículo 26, y los levitas estaban con los instrumentos de David y los sacerdotes con trompetas. Entonces mandó Ezequías a sacrificar el holocausto en el altar, y cuando comenzó el holocausto, comenzó también el cántico de Jehová, y las trompetas y los instrumentos de David, rey de Israel, y toda la multitud adoraba, y los cantores cantaban, y los trompeteros sonaban las trompetas. Todo esto duró hasta consumir el holocausto. Y cuando acabaron de ofrecer, se inclinó el rey y todos los que con él estaban, y adoraron. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y le aseguro que esa fue la mejor fiesta que el pueblo de Israel había realizado en años. En cientos de años. No se puede ofrecer alabanza, adoración, cuando lo que debe ser primero, que es la limpieza del templo, no se ha realizado. ¿Se puede hacer? Por supuesto que sí, se hace, pero es impropio. ¿Por qué razón? Porque no tiene ningún efecto sobre la vida de los que lo hacen, y mucho menos sube como olor grato fragante al Señor. Entonces no hago nada. Pues ahí vea usted. Y yo solo le estoy trasladando lo que la palabra de Dios dice. Y que para que venga un verdadero avivamiento a su vida, a su casa, a nuestras familias, debe comenzar cada uno de nosotros teniendo una firme decisión de honrar al Señor, cueste lo que cueste. Eso es todo.
Entonces, cuando ya los levitas estuvieron en óptimas condiciones, empezaron a adorar al Señor. Y vea cuál fue lo siguiente. Entonces se produjo una adoración colectiva. Si cuando todos los que intervenimos en la alabanza, los músicos, los cantores, están en las condiciones óptimas para hacer su ministerio, entonces va a producir en toda la congregación el anhelo, el deseo de adorar al Señor. Así es. Entonces ellos tienen la culpa. No, los cantores, los músicos tienen la culpa. Sí tienen su culpa personal, pero por eso tampoco usted no debe de dejar de adorar al Señor. Mejor si todo el mundo está en óptimas condiciones. Porque ¿qué hemos venido diciendo acerca de la iglesia? La iglesia crece, se desarrolla, avanza cuando de manera individual cada uno de nosotros crece. ¿Para qué? Para que tengamos algo que darle al otro. Si los que cantan, los que dirigen alabanza, los que tocan instrumentos, no tienen nada que ofrecerle al Señor, no tienen nada que ofrecerle al pueblo. Mire qué extraordinario esto. Cuando los que intervienen en la casa del Señor están en óptimas condiciones, cuando todo está preparado y dispuesto para adorar al Señor, cuando se ofrece el sacrificio de expiación por el pueblo, cuando los músicos y cantores están en el lugar donde corresponde estar adorando al Señor, cuando la iglesia del Señor adora a Dios verdaderamente, lo que sucede a continuación es algo impresionante. La consagración a Dios produce generosidad. ¿Y a dónde dice eso? Aquí. Vaya al versículo 31 del capítulo 29, que es nuestra base en este momento. Oiga, versículo 31. Leamos desde el 30, pues. Entonces el rey Ezequías y los principales dijeron a los levitas que alabasen a Jehová con las palabras de David y de Asaf vidente, y ellos alabaron con gran alegría y se inclinaron y adoraron. Entonces sucede lo siguiente: la consagración produce generosidad. Y respondiendo Ezequías dijo: vosotros os habéis consagrado ahora a Jehová, acercaos pues y presentad sacrificios y alabanzas en la casa de Jehová. Y mire lo que dice: y la multitud presentó sacrificios y alabanzas, y todos los generosos de corazón trajeron holocausto, trajeron ofrenda. Ahora, déjeme decirle algo. Ahí mi intención no es de decirle: a ver, tráigame el dinero que tiene ahí, tráigame los anillos y relojes. No está hablando de eso. Está hablando de sacrificios, ahora sí, espirituales, propios de un adorador, propio de alguien que está restaurado. Ahí dice que después que el pueblo se santificó y que todos estaban ya en armonía con Dios, porque se realizó la ofrenda del sacrificio. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Los generosos trajeron ofrenda al Señor. No está hablando de dinero, no, está hablando de adorar al Señor, de traer algo agradable para Él. Porque cuando está hablando acerca de holocausto, está hablando de traer en ese momento un becerro, un cabrito, una oveja, para que fuese sacrificada en alabanza y glorias al Señor. No está hablando de diezmos. Y no es mi propósito decirle: mire, ya ve, tiene que traer el diezmo. No. ¿De qué sirve que usted dé los diezmos si el templo está sucio? A la iglesia le sirve porque hay que pagar muchas cosas, pero a usted no le sirve de nada. Entonces no dio nada. Es cosa suya. Es lo que usted gana. Y yo nunca le voy a decir qué es lo que tiene que hacer. Usted sabe qué es lo que tiene que hacer. Entonces cualquier ofrenda, cualquier cosa de ofrenda que deba ser agradable delante del Señor, en primer lugar hay que hacer todo lo anterior. Primero hay que ordenar la casa, hay que limpiar el templo y todo lo que está ahí, que es para
el beneficio y que se ponen a trabajar para la obra del Señor debe estar en óptimas condiciones. Así que revisémonos el día de hoy. Tenemos días, unas cuantas semanas para que este año se termine, y es un buen momento para revisarnos. Si usted quiere, por supuesto. Yo no lo voy a obligar. Al fin y al cabo, la salvación es individual. Y si usted no lo quiere hacer, oiga, nadie lo va a obligar a que lo haga. ¿Por qué? Porque el que ama al Señor, dice Jesucristo, dijo, al que mucho se le perdona, mucho ama. Y aquel que ama al Señor es porque se ha dado cuenta que mucho le han perdonado. A mí me han perdonado muchas cosas, créame. Yo no debería estar aquí. Sin embargo, por la misericordia de Dios, estoy aquí. Y usted también está aquí. En ese sentido, nos han perdonado tanto que cualquier cosa que hagamos para Él jamás podrá pagar su amor y su misericordia. Dele una ofrenda de palmas al Señor. Ahora, después de eso, sucede algo bien interesante, y es que Ezequías celebra la Pascua. Tenían años de no celebrar la Pascua del Señor. Y vea que no es ninguna casualidad que ahora aparezca el tema de la Pascua. Porque ¿qué significa la Pascua? Para el pueblo de Israel significaba el recordatorio de que habían sido esclavos en Egipto, y que de ahí el Señor, con brazo fuerte, poderoso, los sacó de la esclavitud y los llevó a la tierra que el Señor les había prometido. Para el pueblo de Israel ese era el significado de la Pascua. Ahora, ¿cuál es el significado de la Pascua para usted? Que éramos esclavos del pecado. El Señor nos sacó de la esclavitud del pecado y nos trajo a una vida plena y libre en Cristo Jesús. Así que aquel que no sabe el significado de la Pascua, por mucho que dé, bastante o poco, no le sirve de nada. Por mucho que cante, bastante o poco, no le sirve de nada. Cualquier cosa que haga, si no entiende que es la Pascua, no ha entendido nada del Evangelio. Y es por eso que el apóstol Pablo le dice, hay muchos que están enfermos, debilitados, y otros ya se murieron. ¿Por qué? Porque toman la cena del Señor, la Pascua, como cosa que no tiene valor. Entonces vea cómo, para que se produzca un avivamiento en mi vida, en su vida, en la iglesia, hay que tomar acciones firmes, decididas, para que esto funcione. Miren, Primera de Corintios, vamos a Corintios, vamos a ver el Nuevo Testamento. Pero vea lo que el apóstol Pablo está hablando en el versículo 27. Y en la mayoría de las Biblias, los que tienen Reina Valera, dice, tomando la cena indignamente. ¿Qué es tomar la cena indignamente? Que el templo del Señor y todo lo que está ahí adentro no está en las óptimas condiciones para tomarla. Entonces no la tomo. No estamos diciendo eso. Veamos lo que dice el texto. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y deje de comer. ¿Así dice? No dice eso. Por tanto, pruébese, es examínese, hágase un examen en lo más profundo de su ser y vea dónde está contaminado, dónde está sucio, dónde está inmundo, para que pueda tomar la cena del Señor. Porque de lo contrario dice, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. ¿Cuál es el resultado de no entender
lo que implica, lo que significa tomar la cena del Señor. Es muerte. ¿Por qué razón? Porque el templo, la casa del Señor, no está preparado, no está limpio. Y por eso muchos luchan con esto, con lo otro, con la envidia. No puede ver que alguien lleve algo bonito porque dice, yo también. Yo voy a comprar otro mejor. Es más, si alguien cocina bien, dice, yo cocino mejor. Por eso me voy a condenar. Mire, yo no sé, pero mejor si nos evitamos de eso. Usted está siendo exagerado. Pues si quiere, sí, pero es para su bien. ¿O qué quiere que le diga? Mira, haga lo que quiera, total, allá nos vemos. Sería irresponsable delante del Señor que le diga yo esas cosas. ¿Se da cuenta entonces que para celebrar? Mire, ¿por qué no celebró la Pascua primero Ezequías? Pregúntese. Porque no tiene sentido realizar un evento tan conmemorable para el pueblo de Israel, para nosotros este día, que nos habla de la libertad a la cual nos ha llevado en Cristo, cuando estamos impuros. Entonces, hermanos, vea que cada cosa expuesta en su lugar produce un verdadero avivamiento, produce un verdadero despertar en la vida del creyente. Y si eso pasa en la vida del creyente, eso sucede en la iglesia. Si ninguno de nosotros toma acción en cuanto a esto que hizo el rey Ezequías, no llegará el avivamiento que deseamos. Y usted puede seguir cantando, puede seguir ofrendando, podemos seguir haciendo tamales, chuchitos, perritos, gatitos y todo lo que quiera. Y no va a pasar nada. Mi deseo es que usted prospere. Porque cuando llegue allá, el pastor no me dijo, Señor. Pero ¿qué le van a decir? Y tú no te interesaste en preguntarme a mí. Ahí está el consejo de la palabra. Si el pastor no te dijo lo que tenías que hacer, ahí estaba mi palabra. Así que nadie se va a poder excusar delante de la presencia del Señor. Si el pastor no le dice lo que se debe decir, la Biblia sí lo dice. Pero si no vamos a buscarlo, entonces vamos a llegar como Adán. Señor, la mujer que me diste, la serpiente, Señor. Pero el Señor va a decir, nada. Los medios de gracia están disponibles. Así que, hermanos, ¿está contento conmigo? De aquí no escuché nada, así que solo los de aquí están contentos. No, si es que ya me falla este oído también, fíjese. Así que, y mire, algo más interesante. Ya lo voy a dejar y permítame. En el capítulo 31 hay algo muy significativo aquí, que no lo voy a dejar pasar. Porque es la exteriorización del avivamiento que la palabra de Dios produce en aquellos que quieren ser avivados. Véanlo conmigo. Vamos al capítulo 31 de ahí de Crónicas. Vean cuál fue el resultado después de tomar la Pascua, la cena del Señor. 31:1 dice: hechas todas estas cosas. ¿Cuáles cosas? Toda esa reforma, todos esos pasos que Ezequías tomó para el cuidado del pueblo de Israel, porque Ezequías estaba cuidando al pueblo de Israel. El capítulo 31 dice: y hechas todas estas cosas, todos los de Israel que habían estado allí salieron por las ciudades de Judá y quebraron las estatuas y destruyeron las imágenes de acera y derribaron los lugares altos y los lugares por todo Judá y Benjamín y también en Efraín y Manasés, hasta acabarlo todo. Después se volvieron todos los hijos de Israel a sus ciudades, cada uno a su posesión. Si pensamos en un instante que es salir e ir a derribar los altares, es ir a predicarle a la gente que bote los altares que no le agradan a Dios. Es irle a decir a la gente: oiga, lo que el Señor ha hecho en nosotros es grande y no nos podemos callar. Así que derribe ese altar que no le agrada al Señor. Claro, usted va a orar al Señor para usar las palabras adecuadas, ¿verdad? Pero aquí estamos hablando de que hubo una acción hacia el exterior. No solamente se quedaron ellos con el avivamiento, sino que estos fueron a las demás tribus a derribar, a deshacer
lo que estaba malo. Malo no a los ojos de ellos simplemente, sino malo delante del Señor. Entonces, vean lo que produce un avivamiento. No solamente es arreglar el interior del templo, de la casa de Dios, que la alabanza fluya y suba delante del Señor, sino que también eso nos va a motivar y va a producir en nosotros el ir y hacerle ver al que está torcido, al que está fuera del camino, a que se vuelva al Señor. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Bye. Yo termino. Ezequías afrontó primero los problemas espirituales, siendo una de sus prioridades en su vida y en la vida del pueblo. Si usted se fija, fue lo primero que hizo. Ezequías hizo un eficaz diagnóstico de los males de Judá, la nación que había abandonado el verdadero culto a Dios. De modo que el rey intervino para hacer todas las obras de maldad, para deshacer todas las obras de maldad de su padre. Usted lo puede ver en el capítulo 28, del versículo 22 al 25. Y para reparar y restaurar el culto apropiado en el templo, tal como lo había mandado Dios en su palabra. Póngase en pie, por favor. Gloriosa que tú nos has llamado, Señor. Que ninguno de los que están aquí se pierdan, Señor, y aún de los que no han venido, Señor. Que nadie, Señor, en esta iglesia se pierda el día que tú vengas por nosotros, Señor. Que podamos subir, Señor, en las nubes a tu presencia, Señor. Estar delante de ti, Señor, contemplar tus manos y tus pies clavados por nosotros. Padre, que ninguno se pierda, Señor. Padre, los que un día estuvieron en esta casa levantando sus manos, Señor, adorando tu nombre. Que ninguno, Señor, se pierda, oh Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Levanta, restaura, Señor, aquel que ha caído herido por el enemigo, Señor. Que se sacuda el polvo de ahí donde ha caído, Señor, y que se levante. Tú eres amplio en misericordias, tú eres amplio en perdonar, Señor. Somos producto de esa gracia, de esa misericordia, Señor, en cada uno de nosotros. Los que estamos aquí, Señor, somos el producto de esa gracia y de esa misericordia que tú tienes y que está vigente, Señor, para todo el que la desea, Señor. Padre, en el nombre de Jesús,